y Rodrigo. Ya. Partamos con estadística de inmediato. Partamos con estadística. Esto se va acá arriba. Y estadística no es difícil, ¿ya? Entonces es como página 268. Justo. 67. Acá está. Ya. Partamos, bien simple, partamos con los conceptos de estadística descriptiva, estadística diferencial. Bueno, ¿qué se entiende por estadística? Estadística esencialmente es, primero, la descriptiva es ordenar información. ¿De acuerdo? Ordenar información. Y inferencial es generar conclusiones a partir de muestras, subconjuntos del grupo completo. Eso es lo inferencial. La estadística descriptiva en general es lo que nosotros vamos a ver. Inferencial, antes se veía inferencial, se llega incluso a estadística inferencial, sobre todo en la parte de función de probabilidad. Conceptos básicos. Población son grupos, ¿ya?, de un mismo tipo. Como por ejemplo, uno puede pensar en los clavos de un cajón. ¿Ya? Esa puede ser una población. Los clavos o las tuercas que produce en un día una fábrica. Eso puede ser también una población. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de la población. Ahora, para que una muestra sea representativa del grupo, que pueda representarla, debe ser aleatoria. ¿Qué significa que sea aleatoria? Al azar. Por lo tanto, por ejemplo, si yo quiero hacer una buena encuesta, todas las personas deben tener la misma probabilidad de ser elegidas para ser encuestadas. Eso es una muestra. ¿Ya? ¿Qué son las variables? Las variables son lo que puede ser caracterizar algo dentro de una población. Esa es una variable. Por ejemplo, si pensamos ya, tenemos un cajón de clavos. Muchos clavos. Las variables que podríamos considerar son longitud, masa, color, si están perfectas o imperfectas, si tienen alguna deficiencia. Eso puede ser variable a considerar de esa población. ¿Cuáles son los tipos de variables? Cualitativa y cuantitativa. Y acá hay que tener un poquito de cuidado. Las variables cualitativas son aquellas en las que específicamente me están hablando de una característica. Una característica. ¿Ya? Mediano, regular, bueno. Nominales u ordinales. Esas son las dos posibilidades de variables. Las variables nominales son las que corresponden a las que lo único que se puede hacer con ellas es ordenarlas alfabéticamente. Como por ejemplo el nombre de ustedes. Eso es una variable nominal. Y acá hay que tener cuidado porque hay unas variables que pueden ser numéricas, pero son nominales. La patente de un auto. La patente de un auto es como el nombre del auto. ¿Ya? Entonces, eso es una variable nominal. La patente, aunque sean números, es una variable cualitativa nominal. ¿De acuerdo? Y ahí se genera confusión. Fíjense en esto. El número de su casa. ¿Cuál es, Javiera? 1704. 1704. ¿Y el número de su casa? 805.
Y si yo viviera en una casa que no tiene número, sino que tiene letra, F. Puedo vivir en una casa que tenga letra y no número, F, por ejemplo. O los departamentos a veces no tienen número, sino que tienen letra. ¿Sí? Entonces, la dirección en la cual uno habita no es una variable cuantitativa, es una variable cualitativa. Porque es como la patente. Ahí hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, el número de teléfono. Su número de teléfono. El número de teléfono de cada uno. ¿Variable cualitativa o cuantitativa? Cualitativa. ¿De acuerdo? Porque el número, por ejemplo, el mejor test para determinar si una variable es cualitativa o cuantitativa es verificar si tiene sentido sacarle promedio. Si me permite concluir algo el promedio. Si usted vive en la casa 1805 y usted en la casa 803, sacarle promedio no significa nada. O sea, sería como una variable que no se puede jerarquizar. No se pueden jerarquizar y tampoco se puede, la única forma de ordenarla es alfanuméricamente. ¿De acuerdo? Sacar promedio de número de teléfono, ¿qué sentido tiene? ¿Representa algo eso? No. Ya. Las variables nominales, entonces, son aquellas que lo único que puede es ordenarse alfanuméricamente. Las variables ordinales son aquellas que tienen una jerarquía interna. Por ejemplo, una variable ordinal muy simple es, por ejemplo, el nivel de estudio. Entonces uno puede pensar que es primaria, secundaria, educación superior, ya, posgrado, y ahí tienen una jerarquía establecida. Esas son variables ordinales. Variables cuantitativas, de dos tipos. Son variables que toman valores numéricos, ¿ya? Discretas, se pueden contar. ¿De acuerdo? Y eso apunta directamente, en el caso, por ejemplo, una variable discreta sería el número de hermanos. ¿Bien? ¿Cuántos hermanos o hermanas tiene cada uno? Y esa es una variable discreta. Las variables continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor en los reales. ¿Cuáles son las variables continuas? Las consideradas continuas. Longitud, masa, tiempo, las variables físicas. Esos son continuos. Ahora, lo que hay que tener cuidado, pueden tomar esos valores. Las variables continuas pueden tomar valores diferentes. Pero cuando uno les pregunta, por ejemplo, la estatura de cada uno dice 1,65. Es decir, no la entrega como un valor continuo, sino que la entrega como un valor discreto. ¿De acuerdo? Entonces a veces se genera confusión y las variables que son continuas se presentan muchas veces en forma discreta. ¿Cuáles variables son continuas? Profe, Dígame, ¿podría explicarlo de nuevo? No entendí muy bien. no entiendo nada. ¿Qué cosa? Si lo puede explicar de nuevo. Ya, las discretas y las continuas. Sí. Ya, las variables discretas son todas aquellas que se pueden contar. Por ejemplo, si ustedes pensaran ¿cuánto es el número de hermanos que tienen? ¿Cuál es la cantidad de televisores que tiene en la casa? Esas son variables discretas. Ahora, si yo les preguntase cuál es la estatura de usted, la estatura es una variable continua. Si yo les pregunto la masa, ¿cuántos kilos pesa cada uno o cuántos kilos pesa un bebé al nacer?
es una variable continua. Puede tomar cualquier valor dentro de los reales. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Ya. Entonces el promedio sería una variable continua. No, el promedio no es una variable continua. El promedio, a ver, el promedio no es una variable. El promedio es un descriptor del grupo. Es lo que le vamos a llamar estadígrafo. Discreta. Sí, el número, cuando me hablan número de galletas, eso es discreto. ¿Cuánto pesan esas galletas? Eso es continuo. Ya, veamos los que están acá, los ejercicios directamente. Los 10 que están ahí. La estatura de los jugadores de un equipo de fútbol es una variable cuantitativa. ¿Verdadero? Sí, por supuesto. ¿De qué tipo? Cuantitativa, continua o discreta. La estatura de los jugadores de un equipo de fútbol es variable continua o discreta. ¿Es cuantitativa? Continua. La carrera preferida por los estudiantes es una variable nominal. Es una variable cualitativa nominal. ¿Claro? La cantidad de habitantes de Isla Negra es una variable continua. Falso. Eso es una variable discreta. Cuantitativa discreta. El color de pelo es una variable de tipo discreta. Falso. Es una variable cualitativa nominal. El número de celular es una variable continua. El número de celular es una variable, primero, y es aquí hay que tenerlo con cuidado, es cualitativa porque el número es como el número de celular es como el nombre del celular. No, es que no es cantidad de celulares. Es una variable, primero, es una variable cualitativa nominal. ¿Una muestra es un subconjunto de la población? Sí. Y para que sea una muestra, debe ser aleatoria. ¿El color de pelo es una variable cuantitativa? Falso, es cualitativa. Para que un estudio estadístico una evaluación sea válida a partir de una muestra, basta que la muestra sea aleatoria. Es que no basta con que sea aleatoria, también tiene que ser representativa. ¿Qué significa que sea representativa? Que sea un grupo, que alguna cantidad mínima, ¿de acuerdo? Y hay formas de calcular eso. Por ejemplo, el curso son, ¿cuántos son el curso acá? Hay 25 conectados en línea y 2 personas en la sala. Estas 2 personas son una muestra, ¿sí? Pero estas 2 personas que están presentes en la sala no están primero, ni siquiera, no están al azar, por el hecho de que hayan venido ustedes, no es al azar, ¿de acuerdo? Porque Javiera siempre viene a clase, cuando tiene presencialidad siempre viene, y Rodrigo tú vienes una vez por medio, cuando tienes presencialidad. Y segundo, son tan pocos que no son una muestra representativa del grupo. ¿De acuerdo? El número de computadores de una biblioteca es una variable continua. Falso, es una variable cualitativa discreta. La distancia entre el universitario y las casas de los estudiantes es una variable continua. Verdadero, es una variable cuantitativa continua. ¿Todo claro? Ya. Entonces, vemos lo siguiente.
tenemos dato, marca de clase, amplitud, frecuencia, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia relativa. Ya, pero para esto vamos a hacer mejor hagamos un pequeño juego, ¿les parece? ¿Van a participar? Vamos a hacer un pequeño juego. ¿Dónde tenemos esto? Es acá. Vamos al chat. Ya, chicos, ¿participan vía chat? ¿Les parece? Ya, perfecto. Ya, perfecto. Es que, ya, consideremos, por ejemplo, el número de hermanos. El número de hermanos que tiene cada uno de ustedes. Primero, los datos son una variable cuantitativa discreta. ¿Bien? Vayan diciéndome, voy a ir preguntando y ustedes me dicen. Ya, ¿quién no tiene hermanos? Lo voy escribiendo en el chat. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Hermanos o hermanas? ¿Ya? Cuatro. Hay cuatro que son solitos. Cinco. ¿Saben? Uno, dos, tres. A ver, el promedio. ¿Cuántos hermanos creen que tienen los del curso en promedio? Rodrigo, ¿cuánto crees que es? ¿Dos? Javiera, ¿cuántos crees? Ya, yo creo que 1,7. En serio, 1,7. Incluso podríamos ponerlo en 1,6, 1,7, 1,7. Eso es lo que yo creo. ¿Y ustedes cuánto creen? ¿Dos? ¿Dos? Ya. Veamos si es cierto. Ya. Los que no tenían hermanos eran 5. Voy escribiendo. Ahora, todos los que tengan un hermano. ¿Nadie? Ya. 1, 2. Es lento el chat. ¿Se fijan que...? ¿Y sabe por qué es tan lento? Porque Internet está lento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ya. Ahora vamos en dos hermanos. ¿Cuántos? 1, 2, 3. Dos hermanos son 3. 4. 5. 5. Bien. Pensemos ahora 3 hermanos. Solo uno. Hay 2. Oye, ¿y tú, Rodrigo? Ay, no te conté. 5,1. ¿Y tú, Javiera? ¿Cuánto? 3 hermanos. 3. Ah, entonces tú estás ahora en este grupo. 1, 2, 3. Ya, perfecto. ¿4 hermanos? Wow. ¿Más de 4 hermanos? ¿De 5 o más? Nadie. Oh, Constanza. Constanza. ¿Cuántos hermanos tienes, Constanza? Tengo 5, pero repartidos por ahí, la verdad. Ya, pues está bien, son 5. Perfecto. Listo. Entonces tenemos un caso con 5. Vamos a tabular esta información. Vamos a una... Entonces, tabulamos la información. Vamos a hacer una tabla. Ya. Para que veamos
Esta es una variable cuantitativa discreta, ¿cierto? Entonces, los X son los datos. ¿Ya? A esto se les llama XY, estos son los datos. La frecuencia F, frecuencia absoluta, son el número de veces que aparece. Entonces, el dato acá eran 0 hermanos, 1, 2, 3, 4 y 5. No hay más. Esos son los datos. Frecuencia era el número de veces que aparecía. 5, 6, 6, 3, 1 y 1. ¿Se entiende completamente la información? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. No hay que confundir frecuencia con dato, que es muy frecuente. Pasa muy seguido en que uno se puede confundir entre la frecuencia y el dato. ¿Qué significa, por ejemplo, qué significa este 6? ¿Qué significa eso? Significa que hay 6 datos o 6 personas que tienen 2 hermanos. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Se fijan que cuando uno trabaja con datos reales, cambia la forma de interpretar la tabla de inmediato? Porque esto no es mentira, esto es real. El F mayúscula se llama frecuencia acumulada y es la suma hasta ese dato, la suma de las frecuencias absolutas hasta ese dato. Es decir, 5, 11, 17, 20, ¿cómo que 20? Digo 20 y escribo 30. 20, 21, 22. 22 sería el total de personas que participaron de este estudio, de los que me contestaron cuántos hermanos tenían. Generalmente se le llama n al total, que es 22. ¿Está claro cómo se obtuvo el F mayúscula? ¿Estamos viendo? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver un par de cosas. Primero, tenemos el dato, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta, frecuencia acumulada. Entonces, la moda, partamos con la moda. La moda es el dato de mayor frecuencia. Y acá hay que tener cuidado, no confundir. Tengo que buscar el que tiene mayor frecuencia. Puede ser uno o puede ser ninguno, o pueden ser varios. En este caso, ¿cuáles son los datos de mayor frecuencia? Serían X igual a 1 y 2. Entonces, esto es bimodal. Hay dos modas. No es 6, esa es la frecuencia. Lo que tenemos es el dato de mayor frecuencia. ¿Está clara la moda? ¿Sí? Ya. Y acá es fácil confundirse entre dato y frecuencia, ¿se fijan? No me están preguntando. Ahora, si todos los datos, acá las excepciones que son importantes, si todos los datos tienen igual frecuencia, esto es amodal, no hay moda. Esto significa que no hay moda. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Mediana. La mediana, vamos a emplear una definición
algo distinta a la que está en el libro, pero que va a ser muy útil para que lo entendamos posteriormente. La mediana es el valor o dato, porque a veces no es un dato, que separa el 50% de los datos mayores, el 50% de los datos mayores de el 50% de los datos menores. ¿Todo bien? Ya. ¿Qué es lo que sucede acá? Pensemos en el 22. 11 es la mitad. No, porque si pensamos en... A ver, si tenemos 22 datos, hay 22 datos, ¿cierto? ¿Listo? Pensemos, ¿de acuerdo? Lo que le estamos pidiendo a la mediana, que tiene que separar el 50% hacia abajo del 50% hacia arriba. El 11, uno dice, es la mitad. No, porque bajo el 11 hay 10. Y sobre el 11 hay 11. Por lo tanto, no está en la mitad. El dato número 11 no es la mitad. ¿Cómo encontramos el dato que esté exactamente en la mitad? Es como los edificios. Si ustedes, por ejemplo, si quieren encontrar la mitad de un edificio de 4 pisos, eso está entre el segundo y el tercero. Está ahí en el techo del segundo y el piso del tercero. Esa es la mitad del edificio. Entonces, en este caso sería 1,5. Lo que tenemos que encontrar es el dato, vamos a buscar un dato, que esté en la posición n más 1 medios. Tal como en el edificio, por ejemplo, si yo tengo 4 pisos, el segundo piso no es la mitad. Le sumo 1 a los 4 pisos, me queda 5, lo divido por 2 y me dice que la mitad es 2,5. Ah, ya, la mitad entre el segundo y el tercero. Sí, perfecto. Si yo tengo 3 datos, ¿cuál es la mitad? El segundo, el 2. Tengo uno hacia abajo y uno hacia arriba. Perfecto. El segundo dato es la mitad. La problemática que tenemos es que hay veces que este número es impar. En este caso, fíjense, me va a quedar 23 medios, que es buscar el dato que esté en la posición 11,5. ¿Existe la posición 11,5? No. Es como pensar, acá está el primero, segundo, tercero. Y estoy buscando el que esté en el 2,5. No hay, no existe eso. No está la posición 2,5. ¿De acuerdo? Y tampoco existe la posición 11,5. Entonces, cuando estoy buscando el dato de la posición 11,5, que en este caso fue impar, debo encontrar el 11, el 12 y los promedios. Y esa es la mediana. Y acá estamos exactamente en el caso. ¿Bien? Fíjense qué buen ejemplo salió este. Porque fíjense, ¿cuál es el dato que está en la posición 11? Lo buscamos acá, en el acumulado. ¿Cuál es el dato que está en la posición 11? 1, ¿o no? Un hermano. Ese es el dato que está en la posición 11. ¿Están de acuerdo? Porque se fijan que esto sería así, 0, 0, 0, 0, 0, 5 veces. Luego vendría 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6 veces. El dato de la posición 11, al ordenarlos de menor a mayor, es un 1. Y el que está en la posición 12 es
un 2. Porque es el siguiente. Acá está hasta el 11 y el 12 está incluido en este grupo. 12, 13, 14, 15, 16 hasta el 17. Por lo tanto, el dato de la posición 11 es 1 y el dato de la posición 12 es 2. Por lo tanto, la mediana, el promedio, será 1,5. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, chicos? Y se fijan, cuando somos estrictos en pedirle que tiene que separar el 50% menor y el 50% mayor, exactamente 1,5 separa el 50%, que son los 11 datos más bajos, de los 11 datos más altos. Y no es un dato, es un valor, porque nadie tiene 1,5. Pero en el caso de que sea impar, ahí tiene que ser un valor. Ahí va a dar un dato, específicamente. Por ejemplo, si yo tengo 3 datos, 3, el segundo separa exactamente una mitad hacia abajo y una mitad hacia arriba. ¿Listo? La misma cantidad de abajo de él que la misma cantidad que está sobre él. ¿Qué cosa está diciéndome? El X12. Ah, 11,5. Estoy buscando el dato de la posición 11,5. Pero no existe el dato de posición 11,5 porque no existe la posición 11,5. El dato es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Entonces, como me da un decimal, tomo el dato 11, el 12, el siguiente, y los promedios. ¿Ahí sí, Constanza? ¿Daniela? ¿Todo bien hasta el momento? Interesante salió esto porque fue, si se fijan un poquito, es muy instructivo porque son el caso complicado para la mediana. El promedio, la media aritmética, así se llama, promedio. El promedio es la suma de los datos, cada dato, por la frecuencia, cada frecuencia, dividido por el total de datos. En este caso, ¿van bien? Sí. ¿Sí? Se fijan que cuando participan cambia, porque en el fondo, cuando participamos con un caso real, es súper distinto que mirar una tabla y no entender bien qué son cada cosa. Acá no, está clarito. Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? 0 por 5. Dato por frecuencia. 0 por 5. Eso sería 5. 1 por 6. 6. 2 por 6. 12. 3 por 3. Ah, sí, perdón. Que ahí tienes toda la razón. Me equivoqué. Muchas gracias. Porque 0 por 5 es 0. ¿Cómo que 5? Porque realmente, fíjense que ¿qué estamos sacando acá? ¿Cuántos hermanos hay en total? Todos los hermanos. ¿Ya? Y después los vamos a dividir por el total de personas. Y esto van a ser acá 4, 5. Esto es lo que estamos sacando. El total de hermanos. Y lo dividimos por el total de personas que son 22. ¿Cuánto me da esto? Esto me da 9, 18, 36. 36 partido por 22. ¿Y cuánto da eso? 1, ¿cuánto? 1,6. Parece que no anduve muy lejos. ¿Alguna duda? ¿Jugamos de nuevo? ¿Otro juego? ¿Ese era el promedio? Ese es el promedio. Es decir, ¿qué significa que sea 1,6?
Significa que en promedio, los alumnos del curso tienen 1,6 hermanos, cada uno. ¿Cómo se hace cuando son, por ejemplo, rangos? Es que ahí vamos para allá ahora. Pero quedó muy claro cómo trabajar con variables discretas, ¿cierto? Vamos ahora a trabajar con una variable continua. Pero participen, porque si no, cuando ustedes participan, los datos son muy útiles. Porque aparte de que les dije que tenían 1,7 hermanos en promedio, les dije 1,7, 1,6 incluso. ¿Cierto? Yo voy a adivinar ahora el promedio de estatura de ustedes. Sin verlos. Sin haberlos visto nunca. ¿Cuánto creen que es el promedio de estatura? 1,67, Rodrigo. ¿Javiera? 1,50. 1,50. Voy a guardar esto para que después lo veamos. ¿Cuánto creen que es el promedio de estatura? 1,65, 1,65, 1,62, 1,60. El promedio de estatura. 1,68, dice Gonzalo. ¿Cuánto creen ustedes? Yo les digo, déjenme mirar, un solo dato voy a mirar. ¿Dónde están? ¿Cuánto creen? 1,65, 1,63. El profe es adivino. Ya, déjenme ver, yo les digo de inmediato. Pero van a participar, ¿cierto? Porque a ti, Fernanda, no te he visto participar. Ya. Déjenme ver un dato. Ya, perfecto. Ya tengo más o menos el dato. Ya, ¿cuánto es el promedio? Yo les digo, el promedio va a ser, a ver si alguien lo dijo. A ver, vamos a volver un poquito para que lo veamos bien. Ya, 1,65, 1,65, 62, 68. Ya, yo creo que el promedio va a ser aproximadamente 1,67. Sin conocerlos, 1,67. ¿Alguien más tiene otro número? Yo creo 1,67. Así. Ya. Como esta es una variable, participen, ¿ya? ¿Ok? Participen. Como esta es una variable continua, hay que utilizar intervalos. Ya, la primera pregunta, ¿alguno de ustedes mide menos de 1,50? Que siempre es posible. Ninguno mide menos de 1,50. Perfecto. ¿No? Nadie, ya. Pero participen, ¿ok? Ya. Entonces, la forma del intervalo, vamos a partir de 1,50 a 1,55 sin incluir 1,55. Y así se simboliza, de 1,50 a 1,55, pero no se incluye 1,55. ¿De acuerdo? Abierto significa que no lo incluyo. ¿Hay alguno que esté entre 1,50 a 1,55 sin incluir 1,55? 1. Perfecto. Y se fijan un poquito que cuando damos intervalos, se pierde el dato. Yo no sé el dato preciso, no conozco el dato. Conozco el intervalo donde se encuentra el dato, pero no conozco el dato. ¿Está claro? Y recuerden que el dato es el valor de la estatura de Alison Sepúlveda. ¿Listo? Ya. De 1
esperen un poquito, de 1,50 a 1,60 sin incluir 1,60. De 1,55 a 1,60 sin incluir 1,60. 1. Perfecto. Siguiente, espérenme que lo escriba para que quede claro. Miren, acá sería de 1,60 a 1,65 sin incluir 1,65. Hay 2. Más. 1, 2, 3, 4. Hay 4. 4. Porque hay un dato acá en la sala. Ya, ahora voy a escribir un poco más rápido. De 1,65 a 1,70 sin incluir 1,70. Uno, dos, tres, cuatro. Más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 1,70 a 1,75 sin incluir 1,75. Oh, que son altas. 1, 2, 3. Oh, son altas. De 1,75 a 1,80 sin incluir 1,80. Dos, tres. Cuatro. 1, 2, 3, 4. Perfecto, 4. ¿Ya? Sí, ya, perfecto. Ahora, de 1,80 a 1,85 sin incluir 1,85. ¿Y usted cuánto mide? ¿Más? Ah, ya. No hay nadie de 1,80 a 1,85. Ya, 0. Espero escribir el último intervalo. De 1,80, no, de 1,85 incluido, de 1,85 incluido a 1,90. ¿Hay alguien que sea, usted de 1,85, 1,90? Hay uno acá. ¿Hay alguien que sea más alto de 1,90? ¿No? No, perfecto, listo. Entonces, ahora vamos a organizar la información. Lo mismo acá. Lo voy a escribir mejor con texto, porque esto está muy lento. De 1,60 a, ¿cuánto sería? 1,65, ¿cierto? Y sin incluirlo. El siguiente acá sería de cerrado, de 1,65 a 1,70 sin incluir 1,70, ¿cierto? El siguiente sería de 1,70 a 1,75 sin incluirlo. Estamos todos muy claros de cómo se está armando la tabla, que no se incluye el que está abierto, no se está incluyendo ese dato. Ese dato no está. 1,80. Así, perfecto.
Y acá sería de 1,80 a 1,85 sin incluirlo. Y el último era de 1,85 a 1,90 sin incluirlo. El último, como no hay, es el mayor, generalmente el último intervalo va cerrado. ¿Ya? Por si había alguien de 1,90 m, para no tener que construir otro intervalo más. El último va cerrado. Un par de nombres. Voy a sacar esto de acá, lo voy a poner por allá. El dato, el primer valor del intervalo es el límite inferior. Límite inferior. ¿De acuerdo? Y el valor que aparece en la parte superior es el límite superior. ¿Cuál es el límite superior? 1,55, 1,60, 1,65. Aunque no esté incluido. ¿Perfecto? Ya. Entonces, la amplitud del intervalo, la idea es que se dan cuenta que la amplitud de todos los intervalos fue el mismo, y esa es la forma en que se hacen cuando tengo una variable continua. Las amplitudes será el límite superior menos el límite inferior, sin tomar en cuenta si está incluido o no está incluido. Y en este caso, la amplitud será de 5 centímetros. ¿Claro? ¿Sí? Ya. Sí. Voy a tomar el café antes que se me enfríe mucho. Vuelvo al tiro. Con el entusiasmo un poquito kilo. Yo también un poco, 1 hora y media. Pasa que cuando uno duerme poco, anda medio afiebrado incluso. Sí. Ya. Marca de clase. La marca de clase corresponde al promedio entre el límite superior más el límite inferior, y todo eso dividido, vamos a poner paréntesis para que no nos confundamos acá, todo eso dividido por 2. Entonces, la marca de clase, acá podríamos ver cuánto es la marca de clase, la vamos a poner MC, marca de clase, va a ser 1,525, ¿o no? La mitad. ¿Sí? Son 50 centímetros, entonces serían 5 centímetros. La marca de clase va a estar en la mitad de la amplitud, es decir, 2,5 centímetros desde el límite inferior. Entonces ya no tengo que estar sumando y dividiendo, sino sencillamente le voy sumando los 2,5 centímetros a cada límite inferior. Entonces la marca de clase acá sería 62,5. Se fijan que es la mitad de la amplitud, se la suman al límite inferior y es más rápido. Y como todas las amplitudes son iguales, es más fácil sumar desde el límite inferior, en vez de ponerse a sumar todas esas cosas que están ahí y después dividirla por 2, que sale más difícil. 1,725. Esa es la marca de clase, y acá tendríamos 1,775. Y acá sería 1,825. Y acá sería 1,87. No, ahí no escribí nada. 1,8
2,75, ¿cierto? También las marcas de clase, o me equivoqué en alguna. Había que sumarle 2,5 centímetros a cada límite inferior. Sí, perfecto, 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 perfecto. Bien. ¿Se entendió cómo se pudo calcular mucho más fácilmente que sumando límite inferior, límite superior y dividiendo por 2? Que es más fácil tomar la amplitud, ¿te fijan? Entonces, más sencillo es tomar la amplitud, dividirla por 2 y a ese valor irle sumando cada vez cada límite inferior. Y sale mucho más fácil así. Toman la amplitud, porque con sus dos iguales, la dividen por 2,5 centímetros, y eso se lo sumamos al límite inferior. Y ahí tenemos la marca de clase. ¿Perfecto? Ya. La frecuencia. La frecuencia es el número de veces en que aparecen los datos dentro de ese intervalo. 1, vamos con los datos reales, 1, 4, 6, ahí me quedó muy pegado y voy a confundir eso, 6, 3, no, ese tiene que estar más arriba. Por ahí tiene que estar. 3, más abajo, 4, no escribí 4, ahí tendría que estar 4, no, más. Vamos a escribirlo para acá mejor. 4, 0 y 1. ¿Todo bien? ¿Hasta acá? Ya. Cuando tenemos los datos continuos, ¿ya? En forma de intervalos, calculemos el F mayúsculo primero, para que veamos bien qué es el F acumulado. ¿Cómo sería? La suma. 1, luego ¿cuál viene? Van sumando, fíjense, cruzado y van obteniéndolo. 2, sumamos cruzado. 6, 2 con 4 son 6, sumamos cruzado. 12, el F minúscula con la F mayúscula la vamos sumando y obtenemos el acumulado. 15, 19, acá nuevamente 19, y el último es 20. ¿Cuál es el N? El total de datos. 20. No participaron todos. Hay 27, 28, 29. Hubo 9 que son oyentes. ¿Ya? No son integrantes del curso. Ya, tenemos N igual 20. Cuando tenemos en forma de intervalos, ya no se habla de moda. ¿Por qué? Porque no sabemos los datos reales. Perdimos el valor de los datos. Entonces, se habla de intervalo modal. No podemos decir que la moda tenga un valor en particular. No lo podemos afirmar porque no conocemos los datos. Imagínense que justo hay 4 personas que miden 1,62. ¿Ya? Pero eso no lo sabemos. Ya. Podría un aproximado. El intervalo modal, uno puede afirmar esto. El intervalo modal, ¿cuál es? El intervalo modal es el intervalo de mayor frecuencia, que sería de 1,65 a 1,70 sin incluir 1,70. Ese es el de mayor frecuencia, ¿o no? El intervalo de mayor frecuencia. ¿Uno puede afirmar que la moda está ahí? No. Porque puede darse de que 1,65 sean 2, 1,66 sea 1, 1,67 sea 2, y resulta que en 1,62 habían 4.
Entonces, ¿puedo afirmar que la moda está allí? No. Lo que puedo afirmar es que el intervalo de mayor frecuencia es eso. Eso es correcto. No puedo afirmar que la moda esté ahí, porque no lo sé, porque no conozco los datos. ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. ¿Van bien? ¿Se entretienen con esto? ¿Sí? ¿Se entretienen? ¿Le ayuntaré? ¿Cuánto fue lo que dije? ¿1,67? Ya, 1,67. Eso fue lo que dije, ¿o no? Ya, veamos. Sí, 1,67. Ya, veamos si... Entonces, la mediana. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué podemos decir de la mediana? Recordemos que la mediana debe separar el 50% de los datos mayores del 50% de los datos menores. Entonces, sí, esa es la definición que tenemos de mediana. ¿Ya? Esta es la definición que tenemos de mediana. Entonces, recuérdense, la mediana debe separar el 50% de los datos menores de los 50% de los datos mayores. ¿Cómo la vamos a encontrar? Vamos a buscar el n más 1 medios, el dato que sea el n más 1 medio. Y en este caso, nuevamente, es 21, es impar, es 10,5. ¿Bien? Es 10,5. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar el dato 10 y el dato 11, ¿en qué intervalo están? Entonces, el dato 10 y el dato 11, ambos están acá. Ahí. Porque ahí está hasta el 12, hasta el dato número 12. Entonces, el dato décimo y el dato décimo primero, o un décimo, están en ese intervalo. ¿Seguro? Sí, están en ese intervalo. ¿Sí? Entonces, lo que podemos afirmar sin ningún problema, ¿ya?, es que la mediana, acá podemos afirmar que la mediana está en el intervalo. ¿En qué intervalo está? Mediana está en el intervalo de 1,65 a 1,70. Las afirmaciones siempre tienen que ser cuidadosas, porque uno no puede decir que la mediana valga exactamente 1,675. No, porque esa es la marca de clase, o el valor representativo del intervalo. Pero uno no puede afirmar que la mediana valga eso. Uno lo que puede afirmar es que el 50% de la mediana está allí. Por lo tanto, el 50% de los datos debe ser menor a ese valor y el otro 50% mayor a ese valor. El promedio. ¿Cómo se calcula el promedio acá? O la media aritmética o media. La media aritmética o promedio. X barra. Media aritmética o promedio. Es, nuevamente, la suma, pero ahora ya no es de los datos, sino de la marca de clase. Cada marca de clase por su frecuencia. Y al final hay que dividir por el total de datos. ¿Alguien tiene una buena calculadora? No es fácil, se fijan que hay mucha multiplicación. Se hace lento. ¿Saben qué? Yo mirando estos datos diría, parece que ya ayunté. A ver, no la ayunté, anduve cerca.
Anduve bastante cerca. Debe ser aproximadamente 1,68. ¿Alguien tiene calculadora? ¿Alguien lo está calculando? ¿Nadie? A ver, 1, ya, ese es 1, ese son 4, 3, ahí 4, sí, es como 1,67, 1,68, por ahí va a estar. El promedio va a estar. Y fíjense, es súper lento de calcular esto, porque hay que multiplicar valores decimales, no equivocarse. Y yo les digo, yo mirando estos datos les puedo afirmar que el promedio debe estar en 1,67, 1,68. Solo mirando los datos. Fíjense un poquito. Si graficáramos eso, estos datos yo los voy a guardar y después los vamos a graficar. Y les voy a enseñar un método que es más rápido que hacer estas multiplicaciones. ¿Cuánto da? ¿No? ¿Nadie está calculando? A ver, yo lo voy a hacer a manito. 1,525, 1,575 y por 4. Esto sería 3,2, 3,3, 3,2,5, 3,2,5, 6,5, 6,5. Por 6 serían 3, esto sería 1,6,3, 3,5. Y esto es por 3. 15, 1, 9, 10, 1, 9, 10. 10, 0, 5. Y esto es por 3. 1, 7, 25. Por 3 son 75. 21, 2 son 3, son 5. 5, 1, 75. Por 4. 22, 28, 3, 28, 31, 3 y 4 son 7, 7, 1. Y el último dato que es 1,875. Y hay que sumar todas estas cochinas. ¡Guau! 10, 20, 25, 2. 4, 11, 16, 23, 30. 3. 10, 15, 15, 20, 23. 10, 20, 10, 20, no, 28, tiene un 8, 10, 20, 28, 28. Uf, 4, 10, 10, 17, 22, 22 y 23. 23. Sí. ¿Alguien lo calculó? 23. 3. ¿Cuánto dio? 1,69. 1,69. ¿Se fijan que es lento? Y dio 1,69. ¿Y es fácil equivocarse? Súper fácil de equivocarse. A ver si yo estoy 3, 3, y ahora divido por 20. Y esto dividido por 2. Parece que lo hice bien. Sí, 1,69. Y con algunos decimales más. Sí, 1,69. ¿Ya? Es lento. ¿Se dieron cuenta que era súper lento de calcular los que intentaron hacerlo?
los que intentaron hacerlo, era muy fácil equivocarse. Es lento, difícil. Les enseño otro método para calcular el promedio, y se acuerdan que yo les dije, cuando miré los datos, les dije, va a ser como 1,68, ¿cierto? Y cuando traté de adivinar, dije 1,67. No anduve muy lejos, sin conocerlos. 1,69. Nos queda poquito, ¿cierto? Nos quedan 5 minutos. ¿Se entendió? Les voy a mostrar un mecanismo, miren. Voy a guardar esto. Voy a guardar, ¿ya? Hay una forma, ¿ya?, en la cual uno puede hacer una muy buena estimación. Uno parte de aproximadamente la mediana, ¿ya? ¿Ya? La mediana. Luego, la mediana calcula las diferencias de la mediana, sería las marcas de los datos, los XY, o las marcas de clase incluso, los XY, los datos, menos la mediana, y eso lo multiplica por la frecuencia, por los FI. Claro. Y este no es menos, este es más. Entonces, este es más. Y esto lo divide por n. Y se van a dar cuenta que esa expresión, partir con la mediana, o aproximadamente la mediana, ¿de acuerdo? Esta es una forma de poder, y hacen las restas de el dato, todos los datos por la mediana, lo multiplican por la frecuencia y lo dividen por n. Y eso se lo suman a la mediana, y esto les va a dar el promedio. De veras, y funciona bien. Veamos el dato que teníamos. Para que es esto, borremos esto, ya, entonces vamos a la tabla anterior, miren, que era súper engorrosa. Entonces, a ver si puedo volver. Ahí está. Ya. Miren, yo parto con este dato. ¿Por qué parto con ese dato? Porque está al medio. Y como tiene frecuencia 6, la mayor parte, tengo muchos datos bajo el promedio, bajo la mediana. Uno dice, partimos con este dato, 1,6, como una hipótesis inicial, que es aproximadamente la mediana. ¿Se fijan? 1,67. Como todos los intervalos tenían la misma amplitud, la resta es muy fácil. Porque acá, por ejemplo, si voy restando, el primero acá, la resta le va a dar es 1,5. A ver, son 15 centímetros acá, ¿cierto? 15 centímetros. Por 1 es 15. ¿Cierto? La resta entre este dato y la mediana. 15 centímetros, ¿no? Por 1. Restamos acá, son 10 centímetros. Son 5 centímetros por 4, son 20. ¿Cierto? Centímetros. Acá no hay diferencia. Todos estos son negativos porque están bajo bajo la mediana. Estos de acá estos son negativos. Y acá este va a ser 5 centímetros por 3 son 15. Fácil de multiplicar, ¿se dieron cuenta? Ahora son 10 centímetros acá, por 4 son 40. Estos son 40. Acá es 0 y acá son 20 centímetros. Entonces, los que están bajo el promedio, bajo mi promedio, mi supuesto promedio,
son 20, menos 45. ¿Cierto? Y los que están sobre el promedio son 60, 75. ¿Cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, la suma de todas estas diferencias me da 30. ¿O no? 30, que es mi error. Todas estas y lo dividido por 20, que es el total de datos. ¿Y cuánto me da eso? 1,5. ¿Qué significa? Que tengo que sumarle a esto, que está acá, a ese valor inicial, le sumo 1,5 o 1,5 centímetros, porque son centímetros esto, 1,5. 1,5 y miren lo que me da, exactamente 1,69. ¿Era más fácil así? Vamos a seguir el mañana con quería adelantarles esta estimación de cómo se puede hacer un cálculo muy exacto partiendo de una hipótesis, que puede ser la mediana, y luego ver las diferencias. Porque además esto nos va a permitir entender qué es el promedio. ¿De acuerdo? Ya, nos vemos chicos, cuídense.